Un rosario tejido a mano con hilo azul y blanco, apretado con fuerza entre los dedos de una mujer joven. Un anillo de compromiso de plástico transparente, comprado en una tienda de dólar hace 3 años, todavía puesto en el dedo anular de la mano izquierda. Y el cuerpo sin vida de Mariana Restrepo, 24 años, tirado boca abajo sobre las tablas de madera del muelle privado de una cabina de pesca a orillas del lago Chesdin, en el sur de Virginia. Con el pelo negro largo cubriéndole la cara, con un vestido blanco de flores pequeñas manchado de agua y de sangre. Pero lo más perturbador no fue cómo la encontraron. Fue descubrir que su suegro americano llevaba 18 meses prometiéndole ayuda con sus papeles migratorios a cambio de un silencio que ella ya no podía sostener. En los próximos minutos vas a descubrir 3 cosas. Primero, por qué una ecografía de 3 meses guardada en la cartera de una inmigrante colombiana destrozó la familia más rica del condado de Chesterfield. Segundo, qué escondía Mariana Restrepo debajo de la máquina de café expreso de la cafetería donde trabajaba durante los últimos 8 meses. Y tercero, ¿qué le prometió realmente Robert Thornton a esa chica de 22 años el primer sábado por la tarde que la vio entrar en su casa vestida de novia? Quédate hasta el final, porque la frase que Sofía Ramírez, la mejor amiga de Mariana, dijo en el juicio, hizo que hasta la fiscal se quitara las gafas para secarse una lágrima delante del jurado. Ashford, Virginia, un pueblo de 2.500 habitantes escondido entre las colinas boscosas al sur del condado de Chesterfield. Casas coloniales de ladrillo rojo, una iglesia bautista con campanario blanco, un diner familiar en la calle principal con neones de los años 60, un pequeño lago artificial rodeado de robles y sicomoros, y kilómetros de plantaciones de tabaco y algodón que llevaban en manos de las mismas familias desde antes de la Guerra Civil. Aquí las familias se conocían por apellidos. Aquí los Thornton habían sido una institución durante 5 generaciones. Aquí la palabra respeto se pronunciaba con la misma frecuencia que la palabra Dios. Y aquí, durante casi 30 años, Robert Thornton había sido considerado el hombre más influyente del pueblo. Robert Thornton, 62 años, empresario inmobiliario, propietario de Thornton Real Estate Group, la empresa que controlaba el 90% de las transacciones de bienes raíces en un radio de 100 kilómetros. Concejal honorario del ayuntamiento, miembro del club de golf, donante mayor de la iglesia bautista local, padre de 2 hijos, viudo desde hacía 8 años cuando su esposa Elizabeth murió de un cáncer de páncreas, un hombre con el pelo canoso peinado hacia atrás, con trajes de lino claro en verano, con corbatas de seda oscura en invierno, y con una sonrisa amable, casi paternal, que había cerrado más negocios en Ashford que cualquier contrato firmado. Todo el pueblo lo llamaba Mr. Thornton. Robert tenía 2 hijos. Kathleen Thornton, 32 años, la mayor, abogada corporativa en Boston. Vivía en un apartamento en Beacon Hill. Volvía a Ashford 2 o 3 veces al año, y era, según sus propias palabras después, la única persona de la familia que había mirado a Mariana Restrepo desde el primer día con la atención que merecía una desconocida en una casa llena de secretos. Y Daniel Thornton, 28 años, el pequeño, ingeniero de sistemas graduado en la Universidad de Virginia. Vivía en Ashford, trabajaba en la oficina de su padre, pero en el departamento de tecnología, no en el de ventas. Un chico callado, con el mismo pelo rubio ceniza de su padre, con los mismos ojos azules pálidos, y con una lealtad hacia Robert Thornton que Kathleen había definido en una conversación con su terapeuta hacía años, como la lealtad de un perro golpeado que sigue creyendo que su dueño lo quiere. Daniel se había casado con Mariana Restrepo hacía 3 años, en una boda pequeña, en la iglesia bautista del pueblo, con solo 20 invitados, y con Robert Thornton oficiando como padrino, con una sonrisa que en las fotografías, si uno la miraba con calma, parecía ligeramente forzada. Pero Mariana no lo había notado ese día. Mariana ese día era la mujer más feliz del sur de Virginia. Mariana Restrepo Vargas, 24 años, nacida en un barrio popular de Medellín, Colombia.
hija menor de una familia de 6 hermanos. Su padre había sido soldador en una fábrica de metales. Su madre limpiaba casas en un barrio más rico del norte de la ciudad. Mariana había estudiado hasta el 2.º año de una carrera técnica de administración cuando su hermano mayor, Andrés, había sido asesinado por sicarios en una moto delante de una tienda de barrio. Un ajuste de cuentas por deudas que nunca fueron de él. La familia había vendido lo poco que tenía. Y Mariana, con 21 años, había cogido un vuelo hacia Miami con una visa de estudiante y $500 en el bolsillo. Nunca volvió a Medellín. Nunca volvió a ver a su madre en persona. Llegó a Ashford, Virginia, 3 meses después de aterrizar en Miami, siguiendo a una amiga de la infancia, Sofía Ramírez, que trabajaba de camarera en el Ashford Diner y le había prometido conseguirle trabajo. Sofía cumplió. Mariana empezó a trabajar de camarera en el mismo diner, y a las 3 semanas de haber llegado al pueblo, en una mañana de octubre, Daniel Thornton entró en la cafetería con su padre a desayunar como cada sábado. Daniel la vio servir café. Daniel le sonrió. Y Daniel volvió al día siguiente, solo, sin su padre, a pedirle una cita. Mariana era menuda, 1,55 m, con la piel color miel oscura de las mujeres de la costa caribe colombiana, con unos ojos negros grandes que sonreían antes que la boca, con pecas suaves esparcidas por las mejillas y la nariz, con el pelo negro liso hasta la mitad de la espalda, y con una forma de hablar el inglés todavía torpe, con las R's marcadas de Medellín, que a Daniel Thornton le pareció, desde el primer minuto, la voz más hermosa que había oído en toda su vida. Se casaron un año después, en octubre de 2020, después de un noviazgo que a Robert Thornton, en el momento, había hecho fruncir el ceño, pero no oponerse en público. Robert había asistido a la boda. Robert había pagado la boda entera. Y Robert había pronunciado, según los invitados que quedaron después, un discurso de padrino en el que había dicho una frase que a Mariana le había hecho llorar de emoción. Bienvenida a la familia Thornton, Mariana. En esta casa vas a tener todo lo que necesites para sentirte segura. Todo el pueblo había interpretado esa frase como el gesto elegante de un padre que aceptaba a su nueva nuera. Solo 3 años después, cuando la fiscal la reprodujo delante del jurado con la mirada fija en Robert Thornton, sentado en el banquillo, Ashford entero iba a entender qué había querido decir realmente Mr. Thornton esa tarde de octubre. Pero por delante quedaban 3 años, y Mariana empezó a vivirlos. Se mudó con Daniel a una casa pequeña que le regaló Robert como regalo de bodas. Una casa de 2 plantas, en una calle tranquila, a 5 minutos de la casa principal de los Thornton. Un detalle que Kathleen, cuando lo supo, comentó a su terapeuta con una frase que después escribiría en su declaración jurada. Mi padre nunca regala nada sin quedar cerca de lo que regala. Mariana empezó a trabajar en una cafetería nueva, llamada Miss Betty's, en la calle principal de Ashford, regentada por una viuda de 60 años, llamada Betty McAllister, una mujer amable, de origen irlandés, que quiso a Mariana desde el primer día como si fuera su nieta. La cafetería servía desayunos, café, tartas caseras y almuerzos ligeros. Mariana trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde, 5 días a la semana. Ganaba $10 la hora más propinas. No era mucho, pero era suficiente para sentirse útil y para no tener que pedirle dinero a Daniel para todo. Daniel la adoraba. Todos los que los conocieron los primeros 2 años dieron testimonio de eso. Le compraba flores los martes. Se levantaba antes que ella para hacerle café colombiano. Aprendió a decir «te amo» con acento paisa. Aprendió a bailar bachata para ella. Y llamaba a la madre de Mariana en Colombia una vez al mes, en videollamada, con la torpeza tierna de un yerno que quería demostrar que su nueva familia también era importante. Y Mariana, por su parte, quería a Daniel con la lealtad feroz de una mujer que había perdido a un hermano y había cruzado un continente para tener familia otra vez. Todo iba bien. Todo iba bien hasta el sábado 18 de abril de 2022, cuando Mariana llevaba ya 1 año y medio casada, y Robert Thornton los invitó a comer a la cabina de pesca del lago Chesdin, por primera vez sin la presencia de Kathleen. Ese día algo cambió en la vida de Mariana Restrepo.
aunque todavía tardaría 6 meses en atreverse a nombrarlo, pero detrás del suegro más respetado del condado, del empresario modelo, del viudo devoto que iba a misa cada domingo con un pañuelo blanco en el bolsillo del traje, había cosas que Mariana llevaba 18 meses cargando en silencio, cosas que le pesaban cada noche cuando Daniel se dormía a su lado, cosas de las que había empezado a hablarle a Sofía Ramírez, su mejor amiga, en marzo de 2023. Cosas que su cuñada Kathleen había sospechado desde la boda misma, pero nunca se había atrevido a poner en palabras. Empezó de manera pequeña. ¿Cómo empiezan estas cosas? Un abrazo demasiado largo el primer sábado a solas, un beso en la mejilla que había durado un segundo más de lo normal, una mano de Robert sobre la cintura de Mariana en el porche de la cabina, mientras Daniel arreglaba la caña de pescar en el muelle sin sospechar nada. Al mes siguiente, en la segunda visita a la cabina, un comentario en voz baja sobre su vestido, un cumplido sobre su piel que ella no supo cómo interpretar, y una frase, dicha entre risas cuando Daniel entró a la cabina a buscar cervezas, que Mariana intentó convencerse de haber malinterpretado. Mariana, si en algún momento necesitas cualquier cosa para tus papeles, tú acude a mí. Cualquier cosa. Yo tengo influencia con la gente correcta. Mariana en ese momento le dio las gracias. Sonrió con esa sonrisa educada que las mujeres del sur del mundo aprenden desde la adolescencia, y no le contó nada a Daniel esa noche. Y esa fue la primera de las decisiones que Mariana tomaría durante los siguientes 18 meses. La decisión, cargada de miedo y de esperanza, de no contárselo a su marido. En el otoño de 2022, Robert Thornton cerró la puerta con llave del estudio de su casa principal, por primera vez con Mariana dentro. Daniel estaba en el jardín arreglando la parrilla para la cena de Acción de Gracias. Kathleen no había podido venir desde Boston ese año, y Robert Thornton, con la calma de un hombre que había ensayado esa conversación durante meses, le explicó a su nuera de 23 años, mientras servía 2 vasos de bourbon que ella no había pedido, cuánto costaba exactamente conseguir la ciudadanía americana por la vía rápida. Y le explicó también con la misma calma qué necesitaba él a cambio de esa ayuda. Mariana no bebió el bourbon. Mariana salió del estudio a los 15 minutos con las manos temblando. Y esa noche no durmió. Y durante los 8 meses siguientes, cada vez que Robert Thornton la invitaba a la cabina del lago o al estudio de su casa, Mariana empezó a decir sí, a ir, a quedarse, a callarse, porque su visa de esposa vencía en marzo de 2023, porque el proceso de residencia permanente estaba parado por un error administrativo desde hacía 2 años, porque Daniel no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba el sistema migratorio, porque Mariana no podía volver a Colombia, y porque Robert Thornton, con su sonrisa amable y su acceso al congressman Walter Higgins, era la única puerta que Mariana veía abierta. Y así durante 8 meses, Mariana Restrepo Vargas soportó los sábados por la tarde en la cabina de pesca del lago Chesdin. Y así durante 8 meses, Mariana intentó explicarse a sí misma que estaba haciendo lo correcto por su familia. Y así durante 8 meses, cada domingo por la mañana, en la iglesia bautista de Ashford, Mariana se sentaba en la fila donde nadie la veía llorar mientras cantaba los himnos que Betty McAllister le había enseñado con paciencia. Hasta enero de 2023, cuando Mariana se dio cuenta de que estaba embarazada. Y todo cambió. Mariana no supo al principio de quién era el hijo que llevaba dentro, y esa duda pequeña y terrible, la persiguió durante 3 semanas, hasta que en febrero, con las manos temblando, Mariana empezó a escribir todo, absolutamente todo, en un cuaderno de tapas negras que compró en la papelería del pueblo, un cuaderno pequeño, del tamaño de una libreta escolar, que Mariana escondió, desde el primer día, debajo de la máquina de café expreso de la cafetería Miss Betty's, en un hueco que solo ella conocía, en un lugar donde ningún hombre de Ashford iba a buscar nunca. Y en ese cuaderno, con la letra ordenada de una chica que había estudiado administración en Medellín, Mariana empezó a documentar los últimos 8 meses de su vida. Cada visita a la cabina, cada frase de Robert, cada gesto,
Cada amenaza velada, cada dólar recibido para los gastos de los abogados migratorios, que después Mariana supo, con horror, que eran suyos. Cada mentira que Robert le había hecho creer sobre la ayuda del Congressman Higgins, y cada momento en que Mariana había pensado, con el corazón partido, en despertar a Daniel y contárselo todo, pero no había podido hacerlo por miedo a perder al hombre que la quería. 47 páginas manuscritas en total, fechadas, firmadas, escondidas. Y en la página 47, escrita el domingo 8 de octubre de 2023, 4 días antes de su muerte, la última entrada, que Mariana escribió con la letra ligeramente más apurada, como quien sabe que se le está acabando el tiempo. Voy a hablar con Sofía el miércoles, voy a mostrarle todo el diario, y el jueves voy a hablar con Daniel, le voy a contar todo. Si él me deja, me deja. Si su padre me denuncia con inmigración, me denuncia. Yo ya no puedo con esto. Este bebé no va a nacer en una casa de mentiras. Este bebé no va a tener por abuelo al monstruo que su padre no ha querido ver. Yo prefiero volver a Medellín con las manos vacías que seguir un día más en esta casa. Perdóname, mamá. Rezá por mí. Rezá por Daniel también. Rezá para que Dios me dé el valor. Amén. Firmado, con la letra clara, domingo 8 de octubre de 2023. 4 días después, Mariana Restrepo Vargas apareció muerta en el muelle de la cabina de pesca de su suegro, y el diario, escondido bajo la máquina de café de Miss Betty's, siguió esperando a que alguien lo encontrara. La mañana del jueves 12 de octubre de 2023 amaneció fresca en Ashford. Nubes bajas grises. Aroma de humedad de bosque. Las primeras hojas rojas de los sicomoros empezando a caer sobre las aceras de ladrillo. Y una brisa suave del sur que traía el olor del río a la calle principal. Mariana había salido de casa a las 6:45 de la mañana, como cada jueves, con su bolso de tela colgado del hombro, con un termo de café en la mano, y con Daniel todavía dormido en el dormitorio de la planta de arriba. Mariana había dejado sobre la mesa de la cocina una nota, con letra apurada, con solo 3 palabras: Te amo, M. Daniel encontraría esa nota 3 horas después, y no sabría en ese momento que era la última que iba a recibir de su esposa. Mariana llegó a Miss Betty's a las 7 en punto. Betty McAllister le abrió la puerta con la misma sonrisa de siempre. Le sirvió el primer café de la mañana, y las dos empezaron a preparar la cafetería para el desayuno. Sobre las 9, Sofía Ramírez entró con su uniforme de camarera. Mariana la abrazó. Le dijo en voz baja para que Betty no oyera que ese día por la tarde necesitaba hablar con ella de algo importante. Sofía asintió, le apretó la mano, y las dos siguieron trabajando. Mariana terminó su turno a las 3:05 de la tarde. Se despidió de Betty, le dio 2 besos a Sofía en la mejilla, y salió de la cafetería caminando hacia su coche, un Toyota Corolla de segunda mano, que Daniel le había ayudado a comprar hacía un año. A las 3:20, Mariana envió un mensaje de WhatsApp a su marido. Amor, voy a llevar a tu papá los documentos del banco que me pidió ayer. Después voy a la casa. Nos vemos allá. Te amo. Daniel contestó a las 3:22. Ok, cariño. Yo salgo de la oficina a las 5. Cuídate. Ese fue el último mensaje que Daniel Thornton recibió de su esposa. A las 3:35, según constaría después en el registro GPS del Toyota Corolla, Mariana giró en el camino de tierra que llevaba a la cabina de pesca del lago Chesdin, a 8 kilómetros del centro de Ashford. Aparcó bajo un roble grande y bajó del coche con una carpeta manila con documentos en la mano. Los documentos del banco, según se supo después, no existían. Robert Thornton no había pedido ningún documento del banco a Mariana. Robert Thornton le había pedido, en cambio, que fuera esa tarde a la cabina para hablar de algo importante. Y Mariana, para no despertar sospechas en Daniel, había inventado los documentos del banco. Mariana entró en la cabina de pesca de su suegro y no volvió a salir con vida. A las 7:15 de la tarde, un Buick azul marino se detuvo frente a la casa de Daniel y Mariana Thornton. Del asiento del conductor bajó una mujer alta, 32 años, pelo rubio oscuro cortado en media melena, vestida con un abrigo beige de lana y vaqueros oscuros.
Kathleen Thornton, la cuñada de Mariana, la hija mayor de Robert Thornton, la abogada de Boston. Kathleen había cogido un vuelo de última hora esa misma mañana, sin avisar a nadie, ni a su padre, ni a su hermano, ni a Mariana. Solo había llamado a Mariana el miércoles por la noche desde Boston, y Mariana, con la voz apagada por el llanto, le había pedido una sola cosa por teléfono. Kate, necesito que vengas a Ashford. No puedo contarte por qué por teléfono, pero necesito que vengas, y que vengas sin decirle a nadie que vienes, ni a mi mamá, ni a Daniel, ni sobre todo a tu papá. Kathleen había reservado el vuelo esa misma noche. Ahora estaba subiendo los escalones del porche de la casa de su hermano, con el corazón acelerado, con una sensación que no supo nombrar hasta ese momento, pero que llevaba años acumulándose en el pecho. Tocó el timbre. Daniel abrió a los 10 segundos. Estaba en pijama, con el pelo revuelto, con los ojos llorosos y las manos temblando. Kate, gracias a Dios que has venido. Mariana no ha llegado a casa. Mariana no contesta el teléfono desde las 3:30. Papá dice que no ha ido a verlo. Yo no sé dónde está. Yo no sé dónde está, Kate. Kathleen se quedó paralizada 3 segundos, y en esos 3 segundos, con la certeza brutal que le habían enseñado 20 años en tribunales corporativos, leyendo caras, Kathleen Thornton supo. Supo que Mariana estaba muerta. Supo dónde había estado esa tarde. Y supo, sobre todo, quién la había matado. Daniel, escúchame. Vamos a llamar a la policía ahora. Vamos a llamar ya. Y después vamos a la cabina del lago. Los dos, ya. Papá está en la cabina. Papá está pescando. Papá está en la cabina, sí, y por eso vamos ya. Las patrullas del sheriff del condado de Chesterfield llegaron a la cabina de pesca del lago Chesdin a las 9:08 de la noche. 2 coches, una ambulancia, y a los 10 minutos, un sedán oscuro sin marcas del Departamento de Investigaciones Criminales. Del sedán bajaron 2 personas, una mujer, 51 años, pelo castaño oscuro recogido en un moño bajo, chaqueta larga negra, guantes de piel, la detective Diane Kowalski, 23 años en homicidios del estado de Virginia, nacida en Richmond, casada, con 2 hijos adultos, y con una fama entre los oficiales del condado de nunca cerrar un caso hasta haber mirado a los ojos a todos los que tenían algo que perder. A su lado un hombre joven, 33 años, pelo negro corto, piel oscura, el detective Anthony Reeves, 5 años en homicidios, trasladado al condado desde Norfolk hacía 6 meses, meticuloso, callado, con un instinto para detectar mentiras que Kowalski había reconocido desde el primer día. Kowalski se acercó al muelle. Vio el cuerpo de Mariana boca abajo sobre las tablas, vio el rosario azul y blanco apretado en la mano derecha, vio la ecografía asomando de la cartera abierta a 1 metro del cuerpo, y vio sobre todo a Robert Thornton sentado en un banco de madera del porche de la cabina, con un vaso de whisky vacío al lado, con las manos apoyadas sobre las rodillas, y con una expresión que a Kowalski, que había visto esa expresión en decenas de asesinos durante 23 años, no le pareció ni sorpresa ni dolor. Le pareció cálculo. Robert Thornton se levantó al verlos. Se llevó una mano al pecho. Bajó la voz al hablar. Detectives, yo la encontré así hace 20 minutos. Yo estaba pescando en el otro lado del lago desde las 4 de la tarde. Volví aquí a las 8:30 y la encontré. Yo he llamado a mi hijo Daniel inmediatamente. Yo no sé qué ha pasado. Yo no sé qué ha pasado. Kowalski lo miró largo rato, sin decir palabra. Después, con una calma que a Reeves después le resultaría reveladora, la detective se giró hacia el cuerpo de Mariana. Se agachó, le apartó el pelo negro de la cara con 2 dedos enguantados y observó la marca en el cuello. Estrangulamiento por ligadura, con un objeto delgado, compatible con la cadena de un rosario, o con un cordón de zapato, o con algo similar. En este caso, según constaría después en el informe forense, con la cadena de plata del propio anillo de compromiso de Robert Thornton, que la policía nunca encontró. Kowalski se giró hacia Reeves. Habló solo con la mirada, y los dos supieron, sin decírselo, que esa cabina y ese hombre iban a ocuparlos durante los próximos 2 meses. La autopsia y el análisis forense preliminares
llegaron a la mesa de Kowalski 36 horas después. Mariana Restrepo Vargas había muerto entre las 4 y las 5 de la tarde del jueves 12 de octubre. Estrangulamiento por ligadura fina. La forense confirmó embarazo de 12 semanas, feto sano hasta el momento del asesinato. Pero eso no fue lo más importante del informe. Los análisis toxicológicos habían detectado un residuo de benzodiazepina en la sangre de Mariana. Una dosis pequeña, no mortal, compatible con un ansiolítico común mezclado en una bebida, como, por ejemplo, un vaso de vino ofrecido por un anfitrión. Y en el bolsillo interior de la cartera de Mariana, guardada en un compartimento secreto que la propia policía tardó 12 horas en encontrar, había dos cosas. Una copia impresa de la ecografía, fechada el 29 de septiembre de 2023, con el sello del hospital regional, con el nombre de Mariana Thornton, y con una anotación manuscrita al margen, en la letra clara de una obstetra, que decía: primer trimestre, feto único, sano, semana 12. Y una hoja doblada, impresa desde un ordenador, un correo electrónico enviado desde una cuenta llamada Rebecca Sinclair Abogados Migratorios, con fecha del 4 de octubre de 2023, 8 días antes del asesinato, dirigido a Mariana Restrepo Thornton, con un asunto que decía: confirmación de cita presencial, denuncia de coacción migratoria. Y en el cuerpo del correo, 2 párrafos que empezaban así: estimada señora Thornton, confirmamos su cita del 20 de octubre a las 10 de la mañana en nuestras oficinas de Richmond. Como le explicamos en la consulta telefónica, la Ley de Protección para Cónyuges Inmigrantes de Estados Unidos contempla vías de residencia permanente independientes del cónyuge americano en casos de coacción, chantaje o abuso demostrable dentro del entorno familiar. Su testimonio, junto con las pruebas documentales que usted mencionó tener, sería suficiente para iniciar el proceso sin el conocimiento de su marido o su familia política. Le recomendamos, mientras tanto, extremar precauciones. Atentamente, Rebecca Sinclair, abogada. Kowalski leyó el correo 2 veces. Después miró a Reeves. Anthony, esta chica estaba a 8 días de destrozar a Robert Thornton y alguien de la familia le puso una fecha de caducidad. Reeves anotó. Ese alguien tenía que saber del correo. Alguien de la casa, alguien con acceso a su móvil o a su cuenta. O alguien a quien Mariana confió por error. Vamos a hablar con ella, con la mejor amiga, con Sofía Ramírez. Ya. Sofía Ramírez entró en la sala de interrogatorios el viernes 13 de octubre por la tarde. 26 años. Colombiana también, nacida en Bogotá. Pelo negro corto, vestida con vaqueros negros y sudadera gris. Los ojos rojos de haber llorado durante toda la noche. Y en las manos, apretado con fuerza, un pañuelo de tela con las iniciales MR bordadas en hilo azul. Sofía se sentó, aceptó agua, y antes de que Kowalski le preguntara nada, empezó a hablar. En español, al principio, después mezclando con inglés cuando las emociones no le cabían en un solo idioma. Detective, yo sé quién mató a mi amiga. Yo se lo voy a decir, y yo le voy a dar todo lo que tengo para que ustedes lo detengan. Pero necesito que me prometan una cosa antes. Dígame, Sofía. Necesito que me prometan que no van a decir a la familia Thornton dónde está el diario de Mariana, porque el diario existe, y yo sé dónde está. Y ese diario tiene 18 meses de todo lo que su suegro le hizo a Mariana. Y ese diario, si Robert Thornton descubre dónde está, va a arder mañana mismo. Yo necesito que ustedes lo encuentren antes que nadie. Kowalski se inclinó hacia adelante. Sofía, cuéntenoslo todo, desde el principio. Sofía habló durante casi 3 horas, sin llorar, sin pausas, con la lucidez brutal de una mujer que llevaba 24 horas repasándolo todo en su cabeza y ya no tenía miedo de nombrarlo en voz alta. Contó los últimos 7 meses, desde que Mariana le había confesado, en marzo de 2023, en el baño de la cafetería después de un turno de tarde, todo lo que llevaba 18 meses aguantando. Contó cómo Robert Thornton había empezado con abrazos demasiado largos en la primera visita a la cabina del lago, cómo había pasado a comentarios sobre su cuerpo,
cómo había cerrado la puerta del estudio en Acción de Gracias de 2022, y le había explicado a Mariana, con la calma escalofriante de un negociador, cuánto costaba conseguir la ciudadanía por la vía rápida y qué necesitaba él a cambio. Contó cómo Robert había usado la relación con el congressman Walter Higgins, un amigo íntimo desde hacía 40 años, para amenazar a Mariana con acelerar su deportación si hablaba. Cómo le había hecho creer que Daniel jamás la iba a creer si acudía a él. Cómo le había recordado, en cada visita a la cabina durante 8 meses, que la casa donde vivían era de Robert, que el trabajo de Daniel era de Robert, que hasta el coche de Mariana estaba pagado con dinero de Robert. Y contó finalmente lo del embarazo. Detective, Mariana me dijo hace 2 meses que estaba embarazada y me dijo que no sabía de quién era el bebé. Y esa duda la estaba matando por dentro. Ella tenía miedo, miedo a Daniel, miedo a Robert, miedo a sí misma. Pero un día, hace 3 semanas, me dijo, Sofía, ya no me importa. Este bebé es mío. Yo lo voy a criar. Yo no voy a callarme más. Y ese día Mariana empezó a hacer llamadas telefónicas. Kowalski asintió despacio. Sofía, ¿sabía Robert Thornton que Mariana estaba embarazada? Sofía cerró los ojos. Apretó el pañuelo en las manos. Robert lo supo el sábado 7 de octubre, 5 días antes de matarla. ¿Cómo lo supo? Porque Mariana se lo dijo. Mariana fue esa tarde a la cabina del lago sola. La citó él. Y ella pensó que si le decía que estaba embarazada y le dejaba claro que iba a hacerse la prueba de paternidad y que iba a hablar con Daniel, Robert la iba a dejar en paz. Mariana pensó que la responsabilidad del embarazo iba a asustar al suegro, que iba a devolverle su vida. Yo le rogué que no fuera sola, le rogué. Pero ella fue. Y volvió esa noche con los ojos rojos, y me dijo solo una frase por teléfono. Me dijo, Sofía, tu suegro me ha dado 1 semana para desaparecer del pueblo, y si no desaparezco dice que me quita todo. La casa, a Daniel, los papeles, todo, y me deporta. Yo le dije que fuera a la policía esa noche. Ella me dijo que primero necesitaba hablar con la abogada de Richmond que le había recomendado la iglesia. Ella tenía la cita el 20 de octubre, 5 días después de la fecha límite que Robert le había dado. Ese es el margen que la mató. Kowalski dejó el bolígrafo sobre la mesa. Sofía, una última cosa, ¿dónde está el diario? Sofía respiró hondo. Miró a la detective directamente a los ojos. Debajo de la máquina de café expreso de Miss Betty's hay un hueco en la parte de atrás. Solo Mariana lo sabía. Y yo. Yo sabía porque el mes pasado ella me lo mostró, por si algún día ella desaparecía. Ese día lloramos las dos. Ella me dijo que rezaba para que esa noche nunca llegara. Y llegó. Kowalski se levantó de la mesa. Reeves, coge las llaves, vamos a Miss Betty's ahora, y llama al juez Patterson en el camino. Necesitamos orden de registro para el domicilio de Robert Thornton para esta noche. Kowalski y Reeves llegaron a Miss Betty's Café el viernes 13 de octubre, a las 10:30 de la noche. Betty McAllister estaba cerrando la cafetería. La detective le mostró la placa. Le explicó la situación en 5 frases. Betty McAllister se llevó la mano a la boca. Y después, sin decir palabra, encendió todas las luces del local, se puso los guantes de limpiar y ella misma se agachó detrás del mostrador para ayudar a mover la enorme máquina de café expreso italiana que llevaba 12 años sirviendo capuchinos a los madrugadores de Ashford. Detrás de la máquina, en un hueco entre la pared y el mueble empotrado, envuelto en un paño blanco de cocina y protegido con una bolsa de plástico transparente, estaba el cuaderno. Kowalski lo cogió con guantes, con el cuidado con el que se recoge una prueba definitiva. Betty McAllister se secó las lágrimas con el delantal. Detective, yo no sabía nada. Esa niña trabajaba conmigo 5 días a la semana, y yo no sabía nada. Kowalski le puso la mano sobre el hombro. Betty, nadie sabía. Ese era exactamente el punto. En el coche, mientras Reeves conducía hacia el departamento, Kowalski abrió el cuaderno de tapas negras, y a la luz del panel del salpicadero leyó las primeras 3 páginas. Después cerró el cuaderno.
Se pasó la mano por la cara y se quedó mirando la carretera durante casi 5 minutos completos, sin hablar. Reeves rompió el silencio. «Diane, es un cementerio, Anthony. Es un cementerio escrito con la letra de una chica de 22 años que no tenía a nadie que la protegiera». En el departamento, el equipo forense procesó el diario esa misma noche. 47 páginas, manuscritas, firmadas, fechadas, con una precisión que rozaba la obsesión, con nombres, horas, lugares, con transcripciones de conversaciones que Robert Thornton había mantenido con Mariana durante 18 meses, con detalles físicos del cuerpo del suegro que Mariana solo podía saber si había estado en las circunstancias que describía, y con 2 fotos pequeñas pegadas con cinta adhesiva en las páginas 40 y 41. Una fotografía de Robert Thornton entrando en la cabina del lago, tomada desde el coche de Mariana, con el móvil en marzo de 2023, y una fotografía de un cheque a nombre de una empresa fantasma en Virginia por valor de $3,000, firmado por Robert Thornton, que Mariana había fotografiado y guardado como prueba de que el dinero para los abogados migratorios nunca había ido a ningún abogado. Todo estaba ahí, y en la última página, la del 8 de octubre, la despedida a su madre. Kowalski cerró el cuaderno a las 2 de la madrugada. Se giró hacia Reeves. «Mañana a las 7 de la mañana en su casa. Sin sirenas, sin cámaras, con orden de detención. Voy a mirarlo a los ojos yo misma». Robert Thornton fue detenido en su casa principal de Ashford el sábado 14 de octubre de 2023 a las 7:14 de la mañana. Estaba desayunando, en pijama de seda, con el New York Times abierto sobre la mesa, con una taza de café humeante en la mano. Cuando Kowalski entró en el comedor con la orden de detención en la mano, Robert Thornton no se sorprendió. Levantó la taza, dio un pequeño sorbo y dijo una sola frase. «Detective, me imaginaba que iban a venir, aunque pensaba que iban a tardar un poco más. Denme 5 minutos para vestirme, por favor». En la sala de interrogatorios, Robert Thornton lo negó todo durante 50 minutos, con la calma glacial de un hombre que llevaba 30 años en negociaciones inmobiliarias, donde cada palabra tenía un precio. Negó los abusos, negó la extorsión migratoria, negó saber nada del embarazo, negó haber estado en la cabina del lago esa tarde antes de las 8:30. Negó incluso haber ofrecido nunca ayuda con los papeles migratorios de su nuera. Hasta que Kowalski puso sobre la mesa el cuaderno de tapas negras. Robert Thornton lo miró 3 segundos. Después miró a Kowalski, y la calma glacial se le cayó del rostro como se cae una máscara mal pegada. «Detective, yo quiero un abogado». «Va a tenerlo, señor Thornton, pero primero quiero que sepa que su nuera dejó 47 páginas escritas con su nombre. 47 páginas, con fechas, con detalles, con transcripciones de conversaciones, y con una fotografía que usted no sabía que ella había tomado. Y también quiero que sepa que su hija Kathleen, que llegó a Ashford anoche desde Boston, ya ha declarado esta mañana a las 6, y ha declarado cosas suyas de hace 20 años que yo no sabía, cosas que también van a salir en el juicio. Así que sí, señor Thornton, va a tener a su abogado, pero le sugiero que empiece a pensar en la calidad del abogado que va a necesitar, porque no le va a salir barato». Robert Thornton cerró los ojos, se llevó una mano a la sien, y por primera vez en toda la entrevista, la voz le tembló al hablar. «Yo la quería, detective, a mi manera». «No, señor Thornton, usted no la quería. Usted la poseía, y cuando ella dejó de dejarse poseer, usted la mató. Ahora, si quiere hablar antes de que llegue su abogado, es su derecho. Pero por su bien, y por el bien de la memoria de su hijo, yo le sugeriría que hoy diga la verdad». Robert Thornton no dijo la verdad ese día. Su abogado Wilson Prescott, uno de los criminalistas más caros de Richmond, llegó a las 10 de la mañana. Y Thornton dejó de hablar. Pero el diario ya había hablado. Y Kathleen Thornton también. Kathleen Thornton había llegado al departamento del sheriff a las 6 de la mañana del sábado, sin dormir, con la piel gris, y con una carpeta en la mano. Se sentó frente a Kowalski, y sin preámbulo, sin lágrimas,
con la voz firme de una abogada que llevaba 20 años preparándose sin saberlo para esa mañana, contó lo que sabía. Contó cómo su madre Elizabeth, 8 años antes de morir de cáncer, había intentado divorciarse de Robert Thornton. Cómo Robert había reunido pruebas falsas de infidelidad y de negligencia materna para intimidarla. Cómo Elizabeth se había quedado en el matrimonio hasta el cáncer. Y cómo, 3 meses antes de morir, le había pedido a Kathleen que se sentara al borde de su cama y le había contado, con la voz débil pero clara, que su marido no era un buen hombre y que su hija tenía que proteger a Daniel de él, porque Daniel nunca se iba a poder proteger solo. Contó cómo Kathleen había sospechado desde la boda misma de Daniel con Mariana que Robert iba a intentar algo, cómo lo había comentado con su terapeuta en Boston durante meses, cómo se había arrepentido muchas veces de no haberle advertido directamente a Mariana desde el primer día. Detective, yo la vi a Mariana llegar a esta familia con 22 años, sin conocer a nadie, sin dinero, sin papeles seguros, con la esperanza de una vida mejor. Y yo sabía lo que era mi padre. Y no le dije nada. Y esa culpa la voy a llevar el resto de mi vida. Yo maté a Mariana con mi silencio tanto como mi padre la mató con sus manos. Y yo estoy aquí para hacer todo lo que haga falta para que esta vez no se salga con la suya. Kathleen entregó esa misma mañana la carpeta con documentos, correos electrónicos de Robert de los últimos 2 años, pidiéndole a Kathleen que hablara con Mariana sobre los papeles migratorios, copias de transferencias bancarias que Robert había hecho a la empresa fantasma que Mariana había fotografiado, fotografías de la cabina del lago tomadas por Kathleen en junio de 2023, con el pretexto de una visita familiar, en las que se veía, en un cajón del armario del dormitorio de invitados, ropa interior femenina de talla pequeña, que no era ni de Kathleen ni de nadie de la familia, y una grabación de audio que Kathleen había hecho, sin que Robert lo supiera, en la comida de Acción de Gracias del año anterior, en la que se oía a Robert Thornton hacer un comentario sobre Mariana en voz baja a un amigo. Un comentario que hizo a Kowalski, cuando lo escuchó por primera vez, cerrar los ojos. Kathleen se levantó al final de la declaración. Le dio la mano a Kowalski con firmeza. Detective, yo voy a testificar en el juicio, todo lo que necesiten, y yo voy a acompañar a Daniel durante este proceso, aunque tenga que dejar mi trabajo en Boston. Mi hermano lleva 28 años sin ver a nuestro padre como es, y va a necesitar mucho tiempo para digerirlo. Yo no voy a permitir que otra vez tenga que hacerlo solo. Daniel Thornton escuchó las evidencias contra su padre el sábado 14 de octubre por la noche, en una sala privada del departamento del sheriff, con su hermana Kathleen a su lado, con Kowalski explicándole cada elemento con la delicadeza brutal que requería el momento. Daniel escuchó el contenido del diario, escuchó las fechas, escuchó las conversaciones transcritas, vio la fotografía de la cabina del lago y escuchó el audio que Kathleen había grabado en Acción de Gracias del año anterior. Un audio de 29 segundos donde su padre, en voz baja, le decía a un amigo del club de golf, refiriéndose a Mariana, una frase que Daniel no iba a poder olvidar en el resto de su vida. Yo la traje aquí, yo la mantengo aquí y cuando quiera yo la mando de vuelta. Daniel se quedó en silencio durante casi 10 minutos completos. Después se giró hacia su hermana. Le puso la mano sobre el brazo. Y por primera vez desde que Kathleen había llegado esa noche, Daniel Thornton habló. Kate, yo no la protegí. Nadie de nosotros la protegió, Daniel, y eso lo vamos a cargar todos. Pero ahora vamos a hacer que él pague, y vamos a cuidar del bebé que ella dejó dentro, y vamos a decirle a la madre de Mariana en Medellín lo que su hija hizo. Y vamos a hacerlo con la dignidad que le debemos. ¿Puedes hacer eso conmigo? Daniel asintió despacio, y esa misma noche Kathleen Thornton le explicó a su hermano, con la voz de una abogada y con las manos de una hermana, que la ley del estado de Virginia permitía a un cónyuge viudo demandar civilmente al asesino de su esposa por daños, y que ellos dos juntos iban a arruinar económicamente al hombre que había matado a Mariana, además de mandarlo a la cárcel por el resto de sus días. Daniel volvió a asentir, y después, por primera vez en 28 años,
Lloró delante de otra persona sin sentir que estaba fallando a nadie. El juicio de Robert Thornton empezó en febrero de 2024 en el Tribunal del Condado de Chesterfield. Presidía la jueza Margaret Ashworth. La fiscalía la llevó Nora Bergstrom, una fiscal de 52 años, con reputación de aceptar solo casos que consideraba imposibles de perder. La defensa la llevó Wilson Prescott, con un equipo de 5 abogados. El juicio duró 7 semanas. Se presentaron 43 testigos. Se leyó el diario de Mariana entero delante del jurado. Se reprodujo el audio de acción de gracias. Se mostraron las transferencias bancarias, las fotos, los correos. Sofía Ramírez declaró durante 4 horas. Betty McAllister declaró durante 2 horas. La abogada Rebecca Sinclair de Richmond declaró durante 3 horas y presentó las notas de las 3 consultas telefónicas que Mariana había mantenido con ella durante el mes anterior a su muerte. Kathleen Thornton declaró un día entero, con la voz firme, con documentos, con la calma de quien ha ensayado ese testimonio durante 20 años sin saberlo. Y en la última semana del juicio, un jueves por la tarde, la fiscal Nora Bergstrom llamó al estrado a Sofía Ramírez para una declaración adicional y le pidió que leyera al jurado en voz alta la última página del diario de Mariana, la despedida a su madre. Sofía leyó despacio, en español primero, después traduciendo cada frase al inglés con la voz temblorosa. Cuando terminó, se giró hacia Robert Thornton, sentado en el banquillo, vestido con traje azul marino, con la corbata roja, con la sonrisa amable ya definitivamente ausente del rostro. Y Sofía Ramírez, con la mirada firme de una mujer colombiana de 26 años que había cruzado un continente con su amiga y había prometido no dejarla sola, dijo una sola frase. Señor Thornton, mi amiga tenía 24 años, estaba embarazada, iba a ser madre, y usted la mató para que su nombre siguiera siendo respetable en este pueblo. Yo espero que su nombre le pese los próximos 20 años en la celda, y que cada noche escuche la voz de esa niña que usted ahogó. La sala quedó en silencio absoluto durante casi 30 segundos. La fiscal Nora Bergstrom se quitó las gafas. Se secó una lágrima con el dedo índice, sin ocultarla, sin disimular. Y en la primera fila del público, Daniel Thornton y Kathleen Thornton se cogieron de la mano. El jurado deliberó 2 días completos. El veredicto llegó un lunes de abril. Culpable de asesinato en primer grado, culpable de coacción migratoria, culpable de 3 cargos de agresión sexual, culpable de falsificación de documentos financieros y culpable de tráfico de influencias con relación a la implicación no probada del congressman Walter Higgins, cuya investigación federal se abrió 3 semanas después de la sentencia. La jueza Margaret Ashworth leyó la condena el 26 de abril de 2024. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 25 años adicionales por los cargos federales. Robert Thornton escuchó la sentencia con las manos apoyadas sobre la mesa de la defensa, sin lágrimas, sin discurso. Cuando la jueza terminó, se giró una sola vez. Buscó los ojos de su hijo Daniel en la primera fila, y Daniel Thornton, por primera vez en 28 años, sostuvo la mirada de su padre sin bajar los ojos. Robert Thornton fue trasladado a la Penitenciaría Estatal de Virginia esa misma tarde. Sofía Ramírez recibió, 2 meses después del juicio, la residencia permanente en Estados Unidos por vía humanitaria como testigo protegido en un caso de coacción migratoria. Sigue viviendo en Ashford. Sigue trabajando en Miss Betty's, con Betty McAllister, que la trata como si fuera su nieta, y va cada domingo al cementerio de Ashford, donde Mariana está enterrada, a dejar flores blancas. En español le habla a su amiga, le cuenta cómo está el pueblo, le cuenta cómo va creciendo el bebé que Mariana no llegó a ver nacer, porque el bebé nació. El bebé de Mariana Restrepo Vargas y Daniel Thornton nació el 17 de abril de 2024, prematura de 1 mes, rescatada por cesárea durante una operación de emergencia realizada 9 minutos después de que Mariana fue declarada muerta en la cabina del lago. La niña sobrevivió. 3 días en incubadora. Después, 2 meses en cuidados intensivos. Después una casa donde su padre y su tía la iban a criar juntos.
Daniel Thornton no volvió a trabajar en la empresa de su padre. Vendió su parte de las acciones. Se mudó a una casa más pequeña con su hermana Kathleen, que dejó Boston, y se trasladó a Ashford. La niña se llama Elena. Elena Restrepo Thornton, y tiene los ojos negros grandes de Mariana Restrepo Vargas, y una foto de su madre colgada sobre la cuna, y una abuela colombiana que la conoce por videollamada cada 2 días desde Medellín, y otra tía en Boston, y un padre que la lleva cada domingo a poner flores blancas en la tumba de su mamá. La casa que Robert Thornton le había regalado como regalo de bodas fue devuelta al patrimonio confiscado tras la demanda civil que Daniel y Kathleen ganaron 3 meses después de la condena. La cabina del lago fue vendida en subasta pública y comprada por el propio condado, que la demolió el otoño siguiente. En el terreno donde había estado, se plantó un roble joven. Al lado hay una placa pequeña de bronce, con una inscripción en 2 idiomas. En memoria de Mariana Restrepo Vargas, 1999 a 2023, emigró en busca de una vida mejor. Encontró un pueblo que no supo protegerla, que este árbol crezca donde ella no pudo. La detective Diane Kowalski se jubiló al año siguiente. Vive con su marido en las afueras de Richmond. Cuando entrena a detectives nuevos como consultora del Estado, siempre les cuenta la historia de Mariana Restrepo, y siempre termina con la misma frase. Cuando una mujer inmigrante empiece a escribir un diario en secreto, no lo está haciendo por catarsis. Lo está haciendo porque no confía en el sistema para protegerla, y probablemente tiene razón, que ese cuaderno de tapas negras, escrito por una chica de 22 años que no tenía a nadie, haya llegado a ser la prueba principal de un juicio, es un milagro. Vuestro trabajo, cuando encuentren una prueba así, es respetarla, como se respeta a la mujer que la escribió. El detective Anthony Reeves sigue en homicidios. Fue ascendido a jefe de la unidad hace 8 meses, y en su despacho, sobre el escritorio, en un marco pequeño de madera, tiene una fotocopia enmarcada de la primera página del diario de Mariana Restrepo Vargas, con la letra ordenada de una chica que había estudiado administración en Medellín, con la fecha 15 de febrero de 2023, y con la primera frase, escrita en español, que Anthony Reeves mira cada mañana antes de empezar la jornada. Yo escribo esto para que si un día no puedo hablar, alguien pueda leerlo por mí. Amén. Ashford, Virginia, no volvió a ser el mismo. La Iglesia Bautista perdió el 35% de sus feligreses en un año. El congressman Walter Higgins renunció a su escaño y fue imputado 6 meses después por delitos migratorios federales. La empresa Thornton Real Estate Group fue desmantelada y vendida por partes. Miss Betty's sigue abierta. Sofía Ramírez ya es socia minoritaria del negocio. Y cada 12 de octubre, en el pequeño roble joven plantado donde estaba la cabina del lago, alguien deja una vela encendida. Una vela azul y blanca, como el rosario que Mariana llevaba en la mano el día que murió. Nadie sabe quién la enciende. Betty McAllister sospecha que es Sofía. Sofía sospecha que es Kathleen. Kathleen sospecha que es Daniel. Pero ninguno pregunta, porque en Ashford, después de aquel juicio, se aprendió a respetar los pequeños gestos silenciosos que las personas necesitan hacer para seguir viviendo. Esta historia es un recordatorio de que las mujeres inmigrantes que llegan a este país en busca de una vida mejor a veces caen en las manos equivocadas, de que la protección familiar puede ser el disfraz más peligroso de la depredación, y de que un cuaderno pequeño de tapas negras, escondido bajo una máquina de café en una cafetería de pueblo, puede pesar más al final que todos los apellidos, todas las influencias y todo el dinero de las 5 generaciones más respetables del sur de Virginia. El mal puede vestirse de traje de lino claro, puede oficiar una boda, puede regalar una casa y puede, durante años, hacer creer al mundo que su sonrisa es benevolencia. Pero no hay silencio comprado que no termine hablando, sobre todo cuando la voz que hablará al final es la de una chica de 24 años que ya no está aquí para defenderse, pero que dejó escritas 47 páginas de verdad para que otra persona algún día las leyera por ella. Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real, asegúrense de darle me gusta
y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré. Disfruten de la vida porque solo hay una. Os quiere el detective.